Ahora tienes que convertirlas en PERS de cadena crítica. Ahora, entendamos por qué es importante y cómo hacerlo. ¿Por qué es importante? Leamos los supuestos necesarios primero. En la mayoría de los proyectos, se requiere que el mismo tipo de recurso realice varias tareas. No considerar la capacidad de los recursos, es decir, asumir que el mismo recurso puede realizar múltiples tareas en paralelo, hace que el plan no sea realista para comenzar y por diseño alienta el mal manejo de las tareas múltiples o el mal multitasking, el mal multitareas. ¿Tengo que explicárselos? Yo creo que no. ¿Y cuál es el siguiente supuesto necesario? El tener seguridad insertada en los estimados de tiempo de las tareas infla considerablemente la duración global del proyecto sin proteger suficientemente la terminación del proyecto, como ya habíamos explicado anteriormente. Tenemos que encargarnos de estas dos cosas. Muy bien. Definamos primero que nada el objetivo, y el objetivo es que la empresa utiliza PERT con cadena crítica, lo cual le permite terminar los proyectos a tiempo y más rápido. En otras palabras, el objetivo no es utilizar PERT de cadena crítica, el objetivo es utilizar lo que sea mejor conocido para nosotros, para que en la actualidad nos permita terminar los proyectos a tiempo y más rápido. Ahora, ¿cómo se hace? Supuestos paralelos. En los entornos de multiproyectos se requiere que el mismo tipo de recurso realice varias tareas en muchos proyectos. Esto es lo que significa un entorno multiproyectos. Usualmente, el conocimiento técnico específico adquirido por un recurso que ya ha trabajado en el proyecto hace que la sustitución sea ineficaz. Miren, tengo un proyecto, necesito a 4 programadores para este proyecto. ¿Cuántos programadores pueden hacer este trabajo? ¿Cuántos tengo? Tengo 100. Es correcto, al principio del proyecto. Pero en el momento que comienza el proyecto y 4 personas empiezan a trabajar en este proyecto, a los 2 meses, ¿cuántos programadores pueden hacer su trabajo? Solamente estos 4. Los otros tienen que aprender tanto y probablemente van a borrar lo que hayan hecho los programadores primeros y van a volver a reescribirlo todo. Entonces, aunque tenga 100 programadores que tengan las mismas cualificaciones para este proyecto, 2 meses de haber iniciado el proyecto, solamente tienes a 4. Tome eso en mente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de lo contrario, cuando vienes a ver las contingencias, dices, es que necesitan hacer 6 trabajos al mismo tiempo, pero tenemos 100 programadores, no hay problema. No, sí hay problema, porque solamente hay 4 que sepan hacer este proyecto. Y si tienen que hacer 6 tareas en este proyecto al mismo tiempo, tienes un problema. Por lo tanto, a veces después del inicio de un proyecto, incluso cuando hay un gran acervo de recursos idénticos, el número de este tipo de recursos que son prácticamente idóneos para un proyecto es limitado. Y si no tomas eso en cuenta por diseño, vas a poner mal multitareas. Por diseño vas a incrementar la variabilidad. Siguiente supuesto paralelo. Muchas veces una tarea, prerequisito para otra tarea, realmente es un prerequisito para solo una porción de esa tarea. Esto sucede muchísimo más cuando estás agrupando muchas tareas para llamarlas como una sola tarea, porque como dijimos, no vamos a detallarlo a 10,000 tareas ya. Entonces, si estamos hablando de grupos o agrupamientos de tareas, entonces cuando lo ves puede ser que resulte que esto tenga que ser hecho antes que esto. Pero no es así, no es que tenga que ser hecho antes que todas estas tareas, solamente se tiene que hacer antes de cierta porción de las tareas de las cuales no dependen en él. Entonces, el separar la tarea en componentes puede reducir significativamente el tiempo de entrega de la ruta. Déjenme mostrárselos gráficamente. Vamos a suponer que esta es la secuencia. Aquí tengo una tarea, aquí tengo una segunda tarea, que de acuerdo con el PERT solamente puede comenzar después de que esto haya terminado, y luego tienes la siguiente tarea. De hecho, esta tarea está compuesto de muchas tareas. Y si realmente lo ves, solamente la porción verde no puede comenzar antes de que se complete esto. Y esta otra porción pertenece a lo mismo, pero no depende de la tarea anterior. Entonces, si el tiempo de entrega es un problema, lo que podemos hacer es algo como esto. Lo separamos en 2, construimos correctamente las conexiones y ya hemos recuperado todo este tiempo. ¿Siempre será prudente hacer esto? No, para nada. ¿Cuándo tiene sentido hacerlo? ¿Cuándo tiene sentido romperlo en 2 tareas para ganar tiempo? ¿Cuándo tiene sentido? Tienen razón, efectivamente, solamente en la
en la cadena crítica. Muy bien, sigamos adelante. La experiencia amplia indica que el siguiente proceso genera un PERT realista para un proyecto. Y cuando hablo de amplia experiencia, me refiero a más de 1000 diferentes proyectos y entornos. Entonces, este proceso fue definido y verificado con sangre. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hombre sabio y un hombre inteligente? El hombre inteligente, a diferencia del imbécil, el hombre inteligente aprende de sus errores. ¿Y qué es un sabio? Un sabio es la persona que aprende de los errores del inteligente. Sean sabios, no nada más inteligentes. Aquí está el proceso. La amplia experiencia indica que el siguiente proceso genera un PERT realista para un proyecto. Paso número 1. Para cada tipo de recurso clave, se define el número máximo de recursos adecuados para el proyecto. En otras palabras, sí, tienes 100, pero en este proyecto, ¿cuántos vas a asignar? 4, muy bien. En este proyecto, 3, muy bien. Y tampoco los esparzas demasiado delgadamente. Acuérdense de lo que les decía en la última sesión. Una vez que se ha hecho esto, entonces paso número 2. La línea de tiempo del PERT se ajusta para eliminar la competencia por los recursos. En otras palabras, no le pidan a nadie de estos recursos claves que hagan 2 tareas al mismo tiempo. Sepáralos, deslízalos de manera que cada uno no tenga que hacer más de una tarea a la vez. Por supuesto que esto prolonga la duración completa, pero ya que has hecho esto y ya has eliminado las competencias por los recursos, y a propósito, la mayoría de los programas computacionales de la actualidad, hasta los que no son de cadena crítica, sí te dan estabilidad para eliminar la competencia o el concurso entre recursos. Y ahora viene el siguiente paso. Y aquí sí necesitas un software que sea un software de cadena crítica. Y como dije yo, hay muchos. Paso número 3 es, se identifica la cadena crítica. Por supuesto que se puede hacer a mano, pero déjenme decirles una cosa, si tienes un proyecto, todavía lo puedes hacer a mano y esperamos que no te equivoques. Pero si estás en un entorno de multiproyectos, consíguete el software. Y entonces checa a ver si está bien. Se identifica la cadena crítica. 4. Se examina en la cadena crítica la posibilidad de partir las tareas para reducir el tiempo de entrega. Y esto lo examina el equipo. Esto no lo puede hacer la computadora por ustedes. Esto lo tienen que hacer ustedes. Y si encuentran que es posible, háganlo. Y solamente en la cadena crítica. Y ahora viene el paso número 5, que de hecho dice que los pasos 3 y 4 se repiten hasta que se tiene la cadena crítica definitiva. ¿Por qué? Porque una vez que has separado la operación y has reducido el tiempo de la cadena crítica, ¿quién dice que esa es la cadena crítica? A lo mejor hay una cadena crítica más larga ahora, y si la hay, entonces identifíquila y ahora checa si es posible volver a separar las operaciones en ella. Y sigues haciendo esto hasta que estés contento, hasta que ya no puedas reducir más la cadena crítica. Una vez que se ha hecho, entonces pasas al paso 6, valga la redundancia. Los estimados de tiempo se cortan a la mitad, no es negociable. Pero aquí déjenme hacer un comentario. Los estimados de tiempo se cortan a la mitad si los estimados de tiempo contienen seguridad. ¿Cuándo sabemos que contienen seguridad los estimados de tiempo? Cuando las estimaciones de tiempo no son deterministas. Por ejemplo, si tienes una operación que dice un curso de 3 días y el curso es de 3 días, pues esto es determinista, este tiempo. No hay seguridad ahí y debido a eso no hay nada que cortar. Pero si alguien te dice, pues son más o menos 2 semanas y no lo puedo hacer en menos tiempo, esto contiene seguridad, mucha protección, no es negociable, córtaselo a la mitad. Entonces, los estimados de tiempo se cortan a la mitad y se crean el amortiguador del proyecto y los amortiguadores de alimentación. Y si hay demasiada resistencia a cortar un estimado de tiempo a la mitad, si hay demasiada resistencia, tómalo en consideración. Esto quiere decir que tienen un punto válido. Tal vez allí la probabilidad de sorpresas es más alta que en otros lugares y debido a eso, no cedas en el tiempo asignado, en el concepto de que la seguridad no debe estar en la tarea, pero lo que debes de hacer es reconocer que necesitas más seguridad y en ese caso, déjenme leérselos de nuevo, si hay demasiada resistencia a cortar un estimado de tiempo a la mitad, no ceda en el tiempo asignado. Mejor, incremente el amortiguador correspondiente.
lo más probable es que sí se necesite más seguridad, pero definitivamente la seguridad se necesita al final, no en la tarea misma. Bien. Una vez que hacemos esto, vean cuál es la táctica. Se realiza un taller sobre CCPM para todas las personas que participen en los equipos de planeación del proyecto. Hay que entender todo el concepto de lo que es cadena crítica versus ruta crítica y qué es lo que significa la seguridad incluida en la tarea y por qué es tan importante poner la seguridad al final de la ruta y cuál es la diferencia entre un amortiguador de alimentación y un amortiguador de terminación. Y todo esto lo tienen que entender muy bien antes de que puedan hacer el trabajo que ya dijimos. Luego, para cada proyecto relevante, el equipo de planeación de proyecto continúa aplicando el proceso de cadena crítica para convertir el PERT inicial en un PERT realista. Es decir, un PERT donde la seguridad está incluida correctamente y donde se han eliminado las competencias por los recursos. Y entonces quedan terminadas las plantillas. En otras palabras, una vez que lo has hecho en varios productos específicos, regrésate a las plantillas que te han guiado en esto y cambia la plantilla misma o actualízala en caso necesario. Termina las plantillas.